Hola amigo, es un gran honor y privilegio para mí el poder dirigirme a ti en esta ocasión para invitarte a que participes del estudio de varias tesis que de manera positiva cambiarán tu vida para siempre, las cuales están tituladas Las 55 tesis de la eternidad de la ley moral de Dios. Durante cientos de años, el mundo cristiano ha estado dividido en dos grandes grupos, los guardadores del sábado y los guardadores del domingo, y la mayoría de estos últimos han fundamentado su creencia en textos de la Biblia que aparentemente dan a entender que la ley moral de Dios de Éxodo 20, junto con su santo día de reposo sábado, han sido eliminados. Y es mi propósito mostrar con la Biblia, a través de estas tesis, que dicha eliminación no es real para los siguientes tres objetivos. En primer lugar, defender el carácter de Dios que ha sido plasmado en su santa ley de Éxodo 20, la cual es un reflejo de su eterna moral que no puede ser cambiada ni quebrantada por el hombre. En segundo lugar, instruir y capacitar a todos los cristianos guardadores del sábado para que sepan cómo interpretar, explicar y dar una adecuada respuesta ante los textos bíblicos de confusa y difícil interpretación que aparentemente dan a entender que el mandamiento del sábado ha sido eliminado o cambiado para el domingo. Y, en tercer lugar, ayudar a que todos los cristianos guardadores del domingo conozcan la verdad con respecto a cuál es el verdadero día del Señor Jesucristo. En estas tesis, primeramente será realizado un estudio sencillo en el cual serán presentados los textos bíblicos en los cuales nos basamos los guardadores del sábado para creer que este es el día de reposo que debemos observar. Posteriormente será comenzado a estudiar y responder a todas aquellas creencias y criterios erróneos que plantean la idea de la eliminación de la ley moral de Dios de Éxodo 20. Y, finalmente, comenzaremos a estudiar el verdadero significado de todos aquellos textos bíblicos que aparentemente plantean esta misma idea de la eliminación de la ley moral de Dios. Te invito a que comiences el estudio de estas tesis, pues en el transcurso de ello podrás comprobar que estarás siendo enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente, cuando concluyas, lo harás conociendo cuál es la voluntad de Cristo para tu vida en lo que al día de reposo se refiere. Que Dios te bendiga. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar, y las fuentes de las aguas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Las 55 tesis de la eternidad de la ley moral de Dios. Tesis número 1. Acerca del sábado como día de reposo. ¿Cuál es el día de descanso dado por Dios?
el sábado es el día de descanso. Éxodo capítulo 20, versos 8 y 9. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran. Traducción en lenguaje actual. El sábado es el séptimo día de la semana. Éxodo capítulo 16, verso 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Levítico capítulo 23, verso 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ezequiel capítulo 46, verso 1. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Lucas capítulo 13, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados. Historia del sábado. Instituido en la creación. Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Observado por Israel. Éxodo capítulo 16, versos del 21 al 30. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día
es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Respetado por Jesús. Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Respetado por la Virgen María. Lucas capítulo 23, verso 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Respetado por los apóstoles. Hechos capítulo 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Forma correcta de respetar el sábado. Desde el viernes a la puesta del sol. Levítico capítulo 23, verso 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Asistir a la iglesia. Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Imitar a Cristo haciendo obras de bien en sábado, ayudando al prójimo. Mateo capítulo 12, verso 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué debo hacer yo? Debo venerar el sábado. Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. El hombre no tiene derecho a cambiar el sábado para el domingo. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jesucristo no cambia. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La ley de Dios no debe cambiarse. Mateo capítulo 5, versos 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 15, versos del 6 al 9. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eclesiastés capítulo 3, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Forma correcta de observar el sábado. En forma religiosa. Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cesar el trabajo común y de sol a sol. Éxodo capítulo 20, verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Levítico capítulo 23, verso 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Se le debe santificar. Éxodo capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No profanarlo. Isaías capítulo 56, verso 2.
Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Haciendo la voluntad de Dios. Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Los preparativos desde el viernes. Éxodo capítulo 16, versos 22 y 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. El sello de Dios. Dios conoce a los suyos. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios tiene un sello. Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello está en la ley de Dios. Isaías capítulo 8, verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sello o señal de Dios es el sábado. Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cristo, con su muerte en la cruz, puso fin
a la ley ceremonial y ritual de sacrificar corderos en el santuario. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo no vino a destruir ni a poner fin a la ley moral de Éxodo 20. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El hombre no tiene derecho a cambiar el sábado por el domingo. Mateo capítulo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo no cambió la ley moral de Éxodo 20. Mateo capítulo 5, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. El apóstol Pablo nos enseñó que el tener fe en Cristo no anula la ley moral de Dios. Romanos capítulo 3, verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol Santiago nos enseña que quien tiene fe en Cristo lo muestra a través de las obras. Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El sábado se continuará guardando en el nuevo cielo y tierra por toda la eternidad. Isaías capítulo 66, versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Quien ama a Cristo es aquel que guarda sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice Dios que el día del Señor es el sábado, y algunos hombres dicen que es el domingo. ¿A quién vas a obedecer tú? ¿A Dios o a los hombres? Hechos capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Conclusión. Después de haber terminado de estudiar esta primera tesis, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Número 1. El sábado es el día de descanso que Dios ordenó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Número 2. El sábado continuó siendo guardado por Jesucristo, la Virgen María y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por tanto, también debe ser guardado por todos los cristianos de hoy en día. Número 3. El sábado se debe de asistir a la iglesia, ya que esta era la costumbre de Jesucristo y los apóstoles. Número 4. El sábado es el séptimo día de la semana y fue instituido en la creación. Número 5. El sábado se guarda desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado. Número 6. El sábado se debe guardar en forma religiosa, cesando el trabajo común y de sol a sol, santificándolo, no profanándolo y haciendo la voluntad de Dios en él. Número 7. Los preparativos del sábado deben realizarse desde el viernes antes de la puesta de sol. Número 8. El sábado debe ser venerado, adorando a Dios en él de una manera especial y diferente a todos los demás días de la semana. Número 9. El sábado y en los demás días de la semana también, se debe imitar a Cristo haciendo obras de bien, ayudando al prójimo, pues ello está en armonía con el día del Señor. Número 10. El sábado de la ley moral de Dios no fue eliminado o cambiado por Jesucristo para ningún otro día de la semana. Y los seres humanos tampoco tenemos derecho de hacer ningún cambio en la ley moral de Dios, pues Dios no cambia y Jesucristo tampoco cambia. Por tanto, nosotros tampoco tenemos derecho a cambiar la ley de Dios. Número 11. El sábado no es anulado a causa de la fe que tenemos en Cristo. Número 12. El sábado es guardado por aquel que tiene fe en Cristo, pues la fe se muestra a través de las obras. Número 13. El sábado no debe ser guardado para ser salvo, sino que se guarda como resultado de la salvación que ya se disfruta, pues la salvación no puede depender de las obras de la ley moral, sino más bien de la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo nos llevará a obedecer sus mandamientos por amor y respeto a Él. Número 14. El sábado es guardado por aquel que ama a Cristo, pues Él dijo que si le amamos debemos guardar sus mandamientos, y el sábado es uno de los 10 mandamientos. Número 15.
El sábado de la ley moral de Dios no fue eliminado por Jesucristo. Y lo que Cristo sí eliminó con su muerte en la cruz fueron todas las leyes ceremoniales o rituales de sacrificar corderos y demás. Número 16. Dios tiene un sello para distinguir a sus hijos de los que no lo son. Dicho sello está en la ley de Dios, y el sello o señal de obediencia que Dios pone en sus hijos es el sábado. Número 17. El sábado se continuará guardando en el nuevo cielo y tierra por toda la eternidad. Número 18. El sábado es el día del Señor Jesucristo, el cual debe ser guardado y respetado por todos los habitantes de la tierra, pues este fue el día que Dios creó y ordenó a los seres humanos. Y no debemos de guardar el falso día de reposo domingo, pues este fue inventado y ordenado por los hombres. Y dicen las Sagradas Escrituras que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga. Amén.